Muy queridas hermanas, seguimos con nuestros días de meditación. Hoy en el cuarto día, día en que pensaremos un poco, reflexionaremos sobre cuál es nuestra mirada hacia la persona migrante y el reto de buscar nuestro lugar. Nuestro lugar que, lejos de ser un tema solamente físico, tiene que ver con el lugar existencial, ¿no? Desde donde nos situamos. Y como cristianos, como bautizados y como consagrados, esto nos compromete a, de alguna manera, definir este lugar, discernirlo en nuestra vida, y discernirlo con total sencillez y con la humildad que también el Señor nos invita a que tengamos, ¿no? Sobre todo cuando comenzamos a mirar lo distinto, lo diferente, que a veces tanto nos cuesta. Sabemos que el amor de Dios estimula la acogida del extranjero. Y está, de hecho, ya lo hemos dicho, a lo largo del Antiguo Testamento, el acoger al huérfano, a la viuda y al extranjero, pues ahí está la misión de lo que significa la fraternidad, porque en ese espacio común vamos descubriendo que nos encontramos con el Padre de todos, ¿no? Y por el contrario, el rechazo a los últimos nos aleja también del amor de Dios. La justicia de Dios, por lo tanto, es esencialmente defender al indefenso, ayudar al desvalido, huérfano, a la viuda, al forastero, que en todo caso tiene categoría social de indefensión y de rechazo. Y esto lo podemos contrastar muy claramente en la vida actual, ¿no? En la vida actual. San Mateo hace una exhortación a amar al prójimo. En el Evangelio de Mateo se refleja las palabras de Jesús: amar al prójimo y al enemigo de la misma manera. Amar al enemigo, porque no hay mérito alguno si solamente amas al que es igual a ti. Amar lo distinto es un reto, y es un reto al que siempre nos lanza Jesús. Jesús siempre va a más, amor extremo, y el amor extremo implica el amor a lo distinto. El enemigo tiene esa connotación. Es verdad que tratándose del extranjero, no siempre lo vemos como enemigo, no siempre, pero sí es verdad que sí como distinto. Y a veces esta distinción nos aleja mucho del prójimo. Por otro lado, vemos que nos han inculcado, aunque de una manera soterrada, solapada, y desde muchas instancias, quizás incluso en nuestras familias, en nuestros pueblos, de alguna manera el rechazo, o al menos la mirada desconfiada a la persona migrante y extranjera. Y lo dice claramente también San Mateo: oísteis decir, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Palabras de Jesús. Se encuentran presentes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, por si lo queréis ver, ¿no? Este rechazo viene justificado por muchas circunstancias, muchas de ellas realmente justificadas. Miedo al terrorismo, miedo a posibles invasiones, nos disminuyen nuestra identidad, esa es la sensación, nos quitan las oportunidades de trabajo y de ayudas, entre muchísimas otras cosas. Es una percepción que puede o no tener algo de verdad objetiva, pero que sin duda está presente. Además, este rechazo va apoyado por los dos extremos que existen actualmente, sobre todo en la manera de manejar las políticas relacionadas con la migración en nuestros países de acogida. De esto sabéis vosotras muchísimo, porque estáis muy de cerca con las políticas públicas. Y esto también nos va generando ciertas sensaciones, ¿no?
en dos extremos, que ya vamos a ver un poco cuáles serían estos extremos. Un extremo es el rechazo total a dejar entrar estos proteccionismos estadales, ¿no? Y se promulgan leyes que impiden o hacen casi imposible la vida de las personas que vienen. Denegación y rechazo de los asilos, por consiguiente la persona no tiene permiso de trabajo, no puede acceder a los servicios más elementales de salud, de alimentación, de vivienda. Y en este sentido se dan todo tipo de argumentos para defender este rechazo que llega a ser xenofóbico. Y es verdad, repito, que pueden haber situaciones objetivas, extremas, como puede ser el terrorismo, puede hacer mella nuestra situación económica interna, la pérdida de identidad cultural o religiosa, la carga económica que puede suponer en términos de gastos públicos, el desempleo que todo esto supone, entre muchísimas otras que se manejan con interés político. Y esto no es un secreto para nadie. Por otro lado, el otro extremo, y es el extremo de políticas públicas, en especial con matiz un tanto populistas, que hacen sentir al migrante como un total víctima, como el desvalido, al que hay que darle absolutamente todo, también entreviendo una solapada mirada conquistadora. Sentido conquistador de que yo te proveo, sin mí no puedes hacer nada, ¿no? Y con una falsa conciencia tranquilizante de la acción social, que en términos creyentes llamamos caridad, pero hay que distinguir muy bien, ¿no? Sin considerar que esta acción, que acaba siendo sobreprotectora, va en contra también de la propia dignidad del migrante. Recordemos que en la doctrina social de la Iglesia pues, se habla mucho de la dignidad humana, con todo lo que implica. Esto implica cierta proactividad también de parte de la persona que llega, ¿no? Implica algo de reciprocidad, implica actitud de gratitud, implica hacer todos los esfuerzos por desarrollar sus potencialidades, desarrollo humano integral. Muy importante a la hora de abordar y acompañar a la persona migrante. Porque también existen de parte de las personas que venimos, pues esa mentalidad de provisión, de que todos nos los tienen que dar por derecho, ¿no? Y se va generando también unas ciertas dependencias que son muy importantes saber discernir y que a veces dentro de la Iglesia también pues caemos en ellas. En este sentido, el Papa Francisco afirma que solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, promoción humana, se hace realmente padre. Solo el hombre que acepta acercarse a los otros seres en su movimiento propio, aceptando identidad, raíces, códigos, no para retenerlos en el suyo propio, eso es conquista, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Fratelli Tutti 4. Reflejando así la postura de la Iglesia de respetar al migrante en su condición digna de hijo, de hija de Dios, capaz, con potencialidades que desarrollar. Esto resulta muy interesante y aquí me remito ya a la experiencia, y seguramente es vuestra experiencia. En muchísimos casos, no puedo hablar de porcentaje, pero sí de generalidad, el migrante tiene la intención expresa de venir a trabajar. Quiere trabajar el migrante. Quiere ganarse sus cosas. Y en algunos casos, no solo por las políticas públicas, sino también por nuestro afán un poco proteccionista, pues impedimos que este esfuerzo y que esta intención se lleve a cabo. Y esto es un punto muy importante, porque parte también de la doctrina social de la Iglesia es la transformación en el trabajo, lo que significa el trabajo, que no solamente es ganarse las cosas, ni es
proveernos para nuestro sustento, que por supuesto que sí, sino también porque transforma el mundo y transforma a la persona. El trabajo realiza. Qué importante es también el poder discernir con la gente este punto tan importante, ¿no? Y que hace tanta mella en nuestras personas con las que trabajamos, ¿no? Creo que es un punto a discernir con fuerza, en este tiempo. También porque la capacidad de la Iglesia es la que es limitadísima y depende mucho de las políticas del Estado, ¿no? Entendemos que la subsidiariedad es otro de los principios y de los valores de la doctrina social de la Iglesia y que nosotros lo asumimos como propio. Cuando el Estado no llega, intentamos llegar nosotros, pero al final intentamos llegar también con recursos dados por el Estado. Por lo cual aquí se manejan ciertas cosas que parece importante discernir, ¿no? En vista a prestar un servicio no solamente efectivo y eficiente, sino pastoral. Y la pastoral no siempre se mide en términos de eficacia ni de eficiencia. La eficacia y la eficiencia justamente se ve en la cosecha a posteriori, la parábola del sembrador. Muchas veces vemos que esa semilla se va transformando dentro de la tierra y no vemos los frutos. Entonces, quizás este tema nos puede interpelar un poco a mirar personalmente, pero también institucionalmente, pues cómo vamos haciendo nuestra labor, hacia dónde va dirigida, hacia potenciar el victimismo o generarlo, las dependencias, los proteccionismos, el afán conquistador, o hacia el desarrollo humano integral de la persona y la persona al centro. No dudamos de que como Iglesia nuestra intención es esta segunda. Sin embargo, en la práctica a veces pueden existir estas tentaciones, también llevados por un corazón apasionado, pero que no siempre hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Entonces es importante hacer un discernimiento permanente sobre este punto, ¿no? Un poco por resaltar, también la Fratelli Tutti comenta que nunca se dirá que no son humanos a la hora de hablar de estados proteccionistas o por el contrario, de estados que rechazan o que son muy nacionalistas, ¿no? Nunca van a decir que no son humanos los migrantes. Pero en la práctica, con las decisiones y con los modos de trato, se expresa que no son bienvenidos. Y se les considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos, por ser distintos. Y esto en el trato cotidiano creo que es muy fuerte entre nuestra gente, bautizados, consagrados, sacerdotes. También está presente en nuestra gente, de manera solapada, repito, y a veces sin intenciones, ¿no? Pero es que está también en nuestros códigos, que lo distinto se rechaza. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad, por supuesto, y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión y la ley suprema del amor fraterno. Lo dice Fratelli Tutti 41. Yo creo que este documento es imprescindible para que lo leáis, para que lo tengáis como uno de los documentos actuales que justamente va relatando lo que en la actualidad son nuestros retos como Iglesia en este sentido de la migración. Por recordar, en su tiempo, San Ambrosio de Milán hacía planteamientos también en defensa de los migrantes. Como ya lo hemos dicho, tanto en el Antiguo Testamento como a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, el tema de la migración es un tema de fondo. Es un tema de fondo y es, se puede decir, como el escenario, la ambientación del desarrollo de la Iglesia a lo largo de los siglos.
Y muchos de nuestros santos, padres de la Iglesia, etcétera, vivieron este tema. Por lo cual es un tema muy... está en nuestro ADN como Iglesia. Decía que San Ambrosio de Milán hacía planteamientos de defensa a los migrantes, que podrían referirse también a nuestra actualidad, y podemos traspolarlo. De ninguna manera se debe aprobar a los que expulsan a los inmigrantes de la ciudad en tiempos de hambre, cuando los deberían más bien ayudar. Les separan de la relación con el Padre común, les niegan los frutos dados por todos, les separan de la comunidad de vida ya iniciada. Palabras de San Ambrosio. Igualmente San Agustín, su discípulo, refiere que somos peregrinos en la tierra y hemos de tener afinidad y cercanía con los migrantes, peregrinos de nuestra sociedad. La época de San Agustín estaba marcada por constantes migraciones, también de pueblos que iban desde el oriente hacia el Imperio Romano. En este tiempo se dio el saqueo a Roma por las tropas godas y San Agustín invita a reconocer la fragilidad de los imperios humanos y hace referencia a no olvidarse de los migrantes porque es necesario ver el rostro de Cristo en ellos. Según este santo, todos somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Sabemos que él habla de la ciudad de Dios y hace un libro precioso al respecto. Además, cambia la palabra forastero por peregrinos. Ya eso lo hablamos anteriormente. Para San Agustín, la hospitalidad enriquece también tanto al que recibe como al que da. Reciprocidad. Si vemos el rostro de Cristo en cada hermano y decimos que amamos a Jesús, no podemos tener una actitud de rechazo o de odio hacia el migrante. No tiene sentido. Pero es verdad, y aquí me voy a los extremos que existen también en nuestra iglesia, entre nuestras comunidades y bautizados. Es verdad que puedo hablar de mi experiencia, llevo 7 años en esta parroquia y al principio habían 2 argumentos que me separaban de mi comunidad, de mi esposa. Y estos 2 argumentos eran: eres joven y eres extranjero. Eran los 2 argumentos que me separaban y que explícitamente me lo decían, no solamente con gestos, sino con palabras, ¿no? Es verdad que personas muy puntuales, el 1% de toda la comunidad, bendito Dios, pero existe y eso no se puede negar, ¿no? Y creo que hay un reto educativo también en este sentido, ¿no? En muchas ocasiones, al principio, sobre todo cuando empezamos a tener la experiencia de acogida al migrante, me hablaban de los míos, esos tuyos, que en la iglesia digamos esos tuyos, que no son míos, que no son nuestros, da mucho que decir, ¿no? Entendemos que está toda una cultura subyacente, entendemos, repito, que las diferencias culturales en códigos, en costumbres, en raza de piel, incluso en religión, creemos separarnos, creemos que nos separan, cosa que no es cierta y lo sabemos, pero que se va generando, se va exacerbando en este momento, puedo decir también, reforzada por las políticas públicas y por ciertas posturas ideológicas, pues esta visión hacia el extranjero, ¿no? Creo que es importante que en este momento, justamente en esto que significa el buscar nuestro lugar, nuestra postura, como personalmente, como iglesia que somos, ¿no? Cada una, y también institucionalmente, como son nuestros tratos que pueden ir a los extremos, ¿no? El trato de un rechazo o el trato de una sobreprotección que resulta también contraproducente al momento de acompañar a nuestras personas. Por lo cual, un poco la pista que os dejo es esta, ¿no? Personalmente, ¿cómo está ese lugar? ¿Cómo está ese lugar? ¿No? Podemos llamarle hogar interior, podemos llamarle castillo interior, como le dice Santa Teresa, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero ese lugar, esa postura, esa visión hacia el migrante, entendiéndome también como peregrino, ¿cómo está?
voy acrecentando los victimismos, la indefensión, la vulnerabilidad, o voy reforzando, potenciando, promoviendo. Recordemos los valores que nos invita el Papa Francisco, ¿no? Al trato con el migrante, que nos lleva a la integración del migrante. Y podríamos decir que en esa integración también a la participación del migrante en la sociedad. El migrante tiene mucho que aportar, no solo que recibir. Y creo que ese marco es importante hacerlo ver, visualizarlo mucho más en nuestro trato con nuestros migrantes. Tienes mucho que ofrecer, tienes una historia que contar. Hay frases que se nos van quedando a los migrantes y que se marcan dentro de la carne para siempre, parece, ¿no? Vengo aquí a empezar de cero. Yo creo que es una frase que hay que desmontar porque no es cierto. Hay una historia y un relato que contar muy valioso. Aquí no se me toma en cuenta para nada, no sirvo para nada. Todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida pues, no sirve para nada, ¿no? Esta visión de inutilidad muy importante. Vengo para recibir y además tengo derecho a ello. El otro extremo es una visión importante. Hay ciertas frases que se han convertido en eslóganes, ¿no? Entre nuestros migrantes y que es muy importante el deconstruirlos. Entonces pensemos en esta pista, en cómo está este lugar. Para empezar, ya lo he buscado, ya me he situado yo como iglesia, entendiendo que la iglesia tiene un marco macro, ¿no? De iglesia universal, y que el Papa de alguna manera nos da pistas para esta pastoral del migrante. Pero luego, personalmente, yo como iglesia, como bautizado, como consagrado, ¿cuál es mi sitio? ¿Cuál es mi lugar en esta historia? ¿Me tiendo a ir a los extremos? Y si tiendo a ir a alguno de los extremos, es que debo revisar si realmente yo lo estoy haciendo bajo una mirada peregrina o bajo una mirada ajena a la realidad del inmigrante, ¿no? Quizás habría que revisar las distancias, ¿no? Que también son lugares. Pues os dejo con esta reflexión.